Señores, buenos días. Estamos aquí en el último podcast de Latin Press en la pequeña Habana de Miami. Vamos a estar hablando sobre el Building Automation y los diferentes retos que enfrenta lo que es la automatización de edificios. Estoy acompañado hoy por Mauricio León de Residio. Buenos días, buenos días. Pilar Lecha de EXP Realty. Buenos días. José Morcillo de Wolf Building Technologies. Muy buenos días. Y Tim Roldán de Siemens. Muy buenos días. Siemens Building Technology. Building Automation. Okay. Entonces, pues primeramente quiero agradecerles por estar aquí con nosotros. Esto es una iniciativa mediamente nueva. La idea es aprovechar la plataforma que tenemos aquí en Latin Press, estando en Miami, centro de muchos negocios latinoamericanos, y ver qué podemos potenciar aquí. Quiero pues ahí abrir este podcast primero, que cada uno se presenta y habla un poco de su trayectoria y luego pues entrar ahí en unas preguntas. Mauricio, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, como lo comentaste, mi nombre es Mauricio León. Bueno, yo traigo una trayectoria de aproximadamente unos 35 años ya en los sectores de electromecánicos y de Building Automation, en empresas previas como Johnson Controls, Tyco, Honeywell y ahora en Residio, que es una empresa que es un spin-off de Honeywell, enfocado mucho a residencial, pero también con soluciones para comercial ligero. Una empresa que ya está totalmente separada de Honeywell, con prácticamente dos grandes vertientes. Una que es la distribución con ADI, que es una empresa que está muy enfocada aquí en Estados Unidos a la comercialización, y la parte, digamos, de integración de soluciones ya para edificios residenciales. Bueno, me presento yo. Mi nombre es Pilar Lecha, soy especialista sobre todo en inversores internacionales aquí en la ciudad de Miami, toda la parte esa de propiedades de lujo que la estoy manejando desde hace más de 10 años, y todos esos edificios de nueva construcción que están llegando a esta hermosa ciudad que es Miami. Yo soy José Morcillo, tengo trayectoria de más de 20 años en la automatización de viviendas y edificios, principalmente centrados en tecnologías abiertas como KNX, y recientemente estamos en Miami proporcionando toda la tecnología que estos edificios y viviendas que decía Pilar necesitan. Y Tim. Yo soy Tim Rondon, tengo 20 años en el mundo de automatización, edificios inteligentes, trabajando para Siemens, y un consejo que puedo dar es abrir la mente a la transformación de la automatización. La gente le teme a lo desconocido, pero realmente es un mundo maravilloso. Entonces, vamos a entrar ya en materia. La automatización de edificios. Primeramente, no es automatización industrial. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de espacios donde cohabitamos y donde trabajamos para ser más cómodo y más productivo. Entonces, quisiera abrir como el debate sobre mitos y realidad de automatización. ¿Qué es? Se usa mucho esa palabra automatización de edificios, smart buildings, smart homes, y uno a veces, y hasta smart cities, y uno a veces queda pensando si es tanta dicha cuando se habla de ese mundo. Entonces, ¿quién quiere poner ahí el primer granito ahí de arena? Voy a empezar yo, porque para el usuario final, sobre todo para nosotros, es un lío, ¿no? Porque hablas de automatización y para mis clientes les resulta complicado. Te tienes en la mesa como 10 mandos diferentes, uno para cada cosa, uno para la cortina, otro para el aire, otro para todo. O sea que la automatización para el usuario final a veces es un lío. O sea que no están automatizado la automatización o las soluciones que están ofreciendo. Claro, muy pocos edificios ahora mismo en Miami dan una solución que sea completa, que sea fácil, que eso es lo que busca el usuario. En el boom de la construcción, a todo se le llamaba domótica, a todo se le llamaba automatizado, a todo se le llamaba inteligente. Y, por ejemplo, yo me he encontrado con casos de que un videoportero, no, es que estas promociones tienen videoportero con cámara color y las persianas con un botón suben y bajan. Eso ya era inteligente, eso ya era domótica. Entonces, Claro. Yo creo que estos términos han estado haciendo mucho daño, mucha mella en el sector, y todavía a día de hoy seguimos arrastrando todo esto, ¿no? Porque en su momento, claro, como las persianas eran inteligentes, eran domóticas, si no funcionaban, ¿de quién era la culpa? La domótica. Y a lo mejor no era, obviamente no era la automatización. Domótica es un término que no me gusta. No era la automatización, era el cable de la persiana, ¿no? Y esto hoy en día todavía lo seguimos sufriendo, y es uno de los hándicaps que tenemos que solucionar. La barrera esta de que no, es que la domótica es complicada y no funciona. No, lo que decía Pilar, no es complicado.
Lo que pasa que es que no es lo mismo ahora que hace 20 años. Primero, ¿qué es lo que tú necesitas? Porque a lo mejor tú no necesitas una cosa que has oído que es automatización. La automatización hoy está adaptada a las necesidades de cada cliente y por suerte tenemos tecnologías, como muchos de los que estamos aquí presentes, que tienen soluciones para cualquier tipo de funcionalidad de la vivienda o del edificio. Yo me sumo a lo que han comentado mis colegas. Creo que tuvo que ver mucho con esta evolución individual de los fabricantes, primero de productos. Debemos recordar que antes de que existieran las plataformas que hoy integran gran parte de las soluciones, eran productos y los productos, cada uno hablaba de una solución para poder comunicarse. Una comunicación primitiva que llevaba a un control que era prácticamente encendido, apagado y las modificaciones de ese dispositivo en particular o ese equipo en particular. Más adelante, estos dispositivos han tenido que evolucionar por cuestiones que son para mí clave en esta parte de la integración, que es los marcos de energía, el gran marco de lo que es ahorro de energía, el gran marco que es comodidad, el gran marco que es la estética. Entonces hay una serie de tendencias ya hacia el usuario final que empiezan a presionar a todos estos fabricantes para que estos productos busquen otra forma de comunicarse y de evolucionar. Yo puedo añadir un mito del costo. Se cree que el costo de un sistema automatizado es extremadamente costoso. Realmente hay que estudiar el caso del edificio en particular, pero el retorno sobre la inversión usualmente es más grande que el costo inicial de instalar un sistema de automatización. Ok. Y eso es verdad y sí que es una realidad, ¿eh? La tecnología, los precios de la tecnología y las soluciones han bajado muchísimo en los últimos años. O sea, yo me he encontrado con proyectos, incluso en la ciudad de Miami, ¿no? Que planteas una solución de automatización de control de iluminación, ok, importe X. No, es que es muy costoso. Y luego, cuando llegas a la vivienda, en este caso una vivienda de alto standing, por ejemplo, pues te das cuenta que el televisor, simplemente el televisor, vale 2 veces más que tu solución. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, si partes de la comparativa de que tu sistema vale X, pero es que la alternativa, que es no hacer nada, vale 0, claro, pues tú eres enormemente caro, porque la alternativa es $0. Entonces, Pero para el Claro. cliente final, ¿es obvia las ganancias de beneficio o es algo que la industria está tratando de imponerse al cliente final? Es obvio cuando se le presentan los estudios del resultado final que se espera. Ya, pero En la el implementación. cliente final busca la parte fácil, ¿no? Y esa eficiencia energética que decías tú, José, igual a veces no se transmite o lo ve muy complejo, porque hasta ahora ha sido muy complejo, ¿no? Y ahí es la parte que el cliente final, yo creo que cuando le vienen con un coste, o sea, hay una parte también muy importante de estética y creo que se tiene que planificar antes de construir. Y si no se planifica, a veces, claro, vas tarde, ya tiene un coste, ¿no? Y ahí yo creo que es lo más complejo para el cliente final, esa parte. Yo creo que esta parte de complejidad pues se debe atacar, como lo están mencionando, con una visión más general, que normalmente viene del usuario final, normalmente viene del commissioning, que viene a hacer la relación entre ese usuario final y todos los que ejecutan un proyecto. Ahora, eso está muy claro normalmente aquí en los Estados Unidos, hay una serie de roles que van simplificando algunas cosas. En Latinoamérica es diferente, ¿no? Pero bueno, para hablar de esta parte, otra vez, creo que lo que puede ayudar a simplificar algo que hoy todavía es muy complejo y hay que aceptar, ¿no? Es este tema de buscar estos objetivos macro que cada dueño, cada propietario de repente busque, pueden ser diferentes. Hay propietarios que buscan la estética sobre la parte de ahorro de energía. Hay propietarios que buscan el ahorro de energía sobre la estética. Hay propietarios que buscan un poco más una integración verde o ecológica. Esos fundamentos pueden después ir definiendo cómo los sistemas se pueden... Pero es el propietario, es el usuario final que decida esa dirección. En los proyectos comerciales tiende a ser él a través de sus divisiones asociadas con construcción. Ahora, en Latinoamérica es diferente. En Latinoamérica se pierde un poquito esto. Ahora, cuando son ya proyectos residenciales, ahí la situación es muy difícil porque el usuario normalmente no tiene todo este conocimiento y es ahí donde o el desarrollador que tenga la experiencia suficiente para asesorar viene a cuenta, o tenemos que depender a veces de los consultores y proyectistas que pueden llegar a integrar las soluciones. Pero no es sencillo, ¿eh? En cualquiera de los temas
Hay un marco que debe de revisarse para poder, sobre todo en normatividad, un marco que también tiene que ver con, digamos, la regulación local, que tiene que revisarse para saber cómo atacas un proyecto. Puedes ofrecer muchas cosas, pero las prioridades pueden ser diferentes dependiendo del propietario o del usuario del bien. Sí, también no nos olvidemos que en el caso concreto de Miami y gran parte de Florida, hay mucho inversor internacional y está buscando esa parte también de poderla controlar fácilmente desde su teléfono, ¿no? Esa parte que estáis hablando de automatización y todo, en una ciudad donde, y bueno, Florida en general, donde el aire acondicionado se usa casi todos los meses del año, yo os diría, pues, cómo ese cliente, ¿no? Puede, ahorra o no ahorra energía, no sé, eso sois vosotros, ¿no? Cómo ayudamos a ese inversor internacional que desde su país quiere controlar su propiedad. Bueno, yo creo que aquí entra un juego, Tim comentaba antes, el retorno de la inversión. ¿Okay? Y yo voy a dar un dato. En el sector terciario, en hoteles, por ejemplo, en edificios, el 60% del consumo energético proviene de los sistemas de climatización. Y sobre todo, en la Florida, incluso más altos. Para un usuario residencial, el ahorrar un 20%, que es mucho, en esa parte de climatización, va a tener una repercusión en la factura. No digo que no, pero la factura de un edificio de 40 plantas no es la misma que la factura energética de un apartamento en Brickell. Entonces, yo creo que ahí es donde sí que es verdad que tenemos que adaptar la solución a las necesidades, porque a lo mejor para Pilar como cliente final no es tan importante el ahorrar $22,3 al mes, pero para el exportador de un edificio, unas soluciones como las de Siemens, por ejemplo, pues sí que es fundamental, ni me lo planteo, el poder ahorrar un 20% en la factura descomunal de energética en el edificio, no es lo mismo. Pero podríamos establecer que automatización en lo que es ahorro de energía es la parte más fundamental cuando se habla de automatización de edificios. Cuando hay... En la Florida, por decir algo, el Caribe. Cuando hay sistemas de climatización incluidos, sí, porque hoy en día la parte de iluminación, y aquí voy, la otra parte que quiero comentar, el tema de la iluminación. Hace 20 años la iluminación no era LED. Hoy en día el consumo energético de la iluminación es ínfimo. Aunque te dejes la luz encendida durante todo el día, obviamente hay un consumo energético, no digo que no, pero no es ni comparable con el consumo energético de un sistema de climatización. Entonces, la respuesta es que sí, entra en juego y sobre todo cuando hay un sistema de climatización importante. Sí entra en juego, pero no es la prioridad. La prioridad siempre es seguridad, en ambientes críticos, en hospitales, en cooperación con inspecciones de ACA. Siempre la seguridad del consumidor, del cliente toma prioridad sobre ahorro de energía, pero sí es un factor demasiado alto. Hable más de eso, por favor. Claro. De la seguridad y cómo va la seguridad dentro de automatización. Sí, obvio. Automatización, por ejemplo, en un hospital, si tú tienes un paciente que tiene un virus contagioso por medio del aire, por ejemplo, vamos a decir COVID, ese cliente tiene que mantenerse en un cuarto que está negativo en presurización para que el aire no escape a ese cuarto, ¿sí? Si tienes un cliente en un cuarto de operación donde le están haciendo una operación a corazón abierto a un cliente, ese cuarto tiene que mantenerse en una presurización donde el aire no va a entrar a ese cuarto, tiene que mantenerse positivo. Y todos estos son factores que la automatización toma en cuenta y tienes un sistema principal donde el usuario puede monitorear de la planta de operaciones, puede monitorear lo que está pasando con todo su sistema y también incluye reportes que proveen información crítica de cómo se encuentran esos cuartos actualmente y un trend que muestra dónde han estado los factores de ese cuarto y los readings de ese cuarto para asegurarse de que sí está en los parámetros que son recomendados. Hablaste del hospital, donde la automatización pasa por la parte de seguridad y no necesariamente por ahorro en ese caso, ¿cierto? ¿Qué otros ejemplos podríamos hablar de diferencia entre la automatización de predios residenciales versus comerciales? La realidad es que se pueden combinar los dos. Sí, en un ambiente crítico sí es prioridad la seguridad, pero hay estudios que se pueden hacer en un facility, en un edificio específico donde combina los dos. Combina el ahorro del costo energético con la seguridad, manteniéndose. Muchas veces, te voy a dar un ejemplo, muchas veces tú tienes un edificio que, por ejemplo,
tú entras al edificio y se siente cómodo el ambiente, el cliente se siente bien, la temperatura está bien, la humedad está bien, pero tú no estás viendo que realmente el edificio se está batallando a sí mismo. Estás calentando el espacio, estás tratando de reducir la humedad y al mismo tiempo la unidad de aire acondicionado está suplementando 60, 55 grados de temperatura en el espacio. Eso es un factor muy común en el costo de la energía en un edificio. Cuando el sistema de HVAC, de mecánico, se está combatiendo a sí mismo. Y al menos que se hagan los exámenes, los estudios por una parte de ingeniería, tú no ves esos costos asociados con esa energía. Aunque el ambiente esté cómodo, realmente estás gastando energía o hay oportunidades para ahorrar energía en ese edificio. Bueno, yo creo que nos queda todavía mucho camino por delante y sí que es verdad que el tema de la integración y tal, creo que debemos trabajarlo mucho, sobre todo en países donde se valora, porque es una realidad, ¿no? Se valora el trabajo de integración, ¿no? Que yo decía que el cliente final lo necesita. ¿No? Al final quiero algo que sea fácil, sencillo, etcétera. Yo creo que hay muchas posibilidades y como decía Tim, hay que tratarlo desde el inicio. O sea, desde el inicio del proyecto, con los diferentes actores, con las diferentes divisiones, con arquitectura, con general contractors, desde el inicio, decir, a ver, cuáles son las necesidades, qué es lo que quiere el cliente y establecer las bases de lo que se va a hacer. ¿Quién les contrata a ustedes? Diferentes compañías. El tipo. End users. Pero end user sí, va a coger el teléfono, llamar a Siemens, yo tengo este problema. Usualmente es al contrario. Nosotros contactamos a end user y le decimos, tú tienes este problema. Y el end user... Bueno. Sí, tenemos que... Porque el end user no es el experto en la materia. Nosotros sabemos los ahorros que existen con esa persona, entonces nosotros tenemos que presentárselo, es nuestro trabajo. Mauricio mencionaba que estamos tratando de normalizar en el mercado lo que es en realidad el sistema de automatización. Hay mucho camino por recorrer, pero se ha recorrido mucho camino también. Hay compañías, general contractors, que están demasiado avanzados. Hay un general contractor que hizo un estudio donde demuestra que el 40% de un edificio está diseñado de lo que es MEP, mecánico, eléctrico y plomería. Así que en eso también cae la parte de controles. Muchas personas pasan al lado de un edificio de nueva construcción y ven 10 pisos de un edificio, ven el cemento, la infraestructura y dicen, wow, ese edificio está casi terminado. No se dan cuenta que el 40% todavía está por terminar. Y entonces es nuestro trabajo llegar a esos contratistas generales. Es nuestro trabajo llegar a los ingenieros que hacen el diseño. Entonces, es el contratista general que decida la solución que luego lo venden al usuario final. Correcto, y muchas veces el usuario final termina con un producto que no está satisfecho. Entonces, realmente la relación siempre debe establecerse con el usuario final. A veces es complejo porque el usuario final al final está comprando algo que ya está construido. Si hablamos de preconstrucción, o sea, ¿cómo coordinas eso? El usuario final, en nuestro caso, muchas veces está comprando algo que no está construido. Entonces estamos hablando de diferentes markets, vertical markets, como mencionaba Mauricio. Sí, por ejemplo, te doy el ejemplo de una universidad. Es un campo que tiene 100 edificios y sabemos que van a construir el edificio X el año que viene. Entonces nosotros establecemos esa relación con ese usuario final y le decimos, hey, para este edificio te recomendamos que hagas esto y te mostramos cómo vas a tener ahorros allí. Claro, es que entre mis clientes hay dos ejemplos como muy diferentes. Hay el cliente que se construye la casa, o sea que sí ahí planifica, pero hay el otro que está comprando estos edificios residenciales que hay en Brickell y te viene lo que te da el constructor, ¿no? Y a veces no coordinan todas esas partes. Y ahí es donde creo que tenéis que hacer como un gran trabajo, ¿no? Porque ese cliente está comprando bajo planos, pero no puede decir nada. Yo creo que también es porque la partida de integración o automatización para ese apartamento, que no es económico, ¿no? Lo estoy diciendo, no se ha tenido en cuenta en el presupuesto. Entonces, al general contractor, que es al final el que tiene que construir esto, al final le dicen, oiga, que aquí va un control de iluminación, ¿qué tal? Entonces, ¿qué hace el general contractor? Y dice, yo no tengo presupuesto para esto. Total, opción, la opción más económica. Ya, pero es que la opción más económica no incluye esto o integrado con esto junto con las persianas, etcétera. No importa. Cumple con la frase que dice automatización. Sí, cumple porque está automatizado. Listo, cumple. Check. Siguiente. Sí. Yo quiero señalar algo importante. Creo que en la teoría hay dos etapas que normalmente puede ser el propietario o puede ser debido a la relación que tiene con ya grandes empresas, se salta. Y es el project and design y luego viene lo que es commissioning.
Esas etapas son las etapas que para tanto edificios nuevos como existentes son etapas que le ayudan al usuario final a que este tema de integración tenga menos conflictos. Ahora, en muchas ocasiones esa etapa se brinca porque ya conoces, ya tienes edificios estandarizados, muy válido, ya no hay mucho que inventarle a veces a esos edificios que están estandarizados, hoteles o departamentos, pero eso no significa que no te vas a encontrar con sorpresas. Yo creo que el gran consejo es que esas dos etapas que son previas al General Contractor y que de hecho supervisan en mucho lo que hace el General Contractor, también estén bien cimentadas. Ahora, en edificios comerciales no sucede. Las especificaciones del proyecto. Pero son dos entidades independientes que son consultoras del dueño y que para cuando ya son proyectos muy grandes son muy importantes. Entonces, esas dos etapas yo creo que no hay que obviarlas. A nosotros como fabricantes nos encantaría tener esta relación con todos los usuarios y la tenemos con grandes corporativos, pero cuando se trata de desarrolladores que están en un nuevo territorio, avanzando en inversiones como es ahora en la Florida, es muy importante que busquen a estas dos entidades que vayan mano a mano con ellos. De repente ellos les van a ahorrar muchos dolores de cabeza y son terceros que obviamente no tienen voz y parte en a veces estas soluciones. Yo creo que es básico. O sea, es básico poder programar desde el inicio, poder estructurar qué es lo que se quiere, hablar con ese cliente final para preguntarle cuáles son sus necesidades, quién va a utilizar. Tú, ahí estás hablando tú como prestador de consultoría al usuario final, ¿cierto? Al General Contractor. Al general. Que le presta el servicio. Que le presta el servicio. Sí, el problema es que el General Contractor no le pregunta a este señor. Claro. Venga, ¿usted quién va a vivir aquí? Para empezar. ¿O quién va a usar este edificio? ¿Cuál va a ser el uso final de esto? ¿Qué es lo que de tal? Entonces, muchas veces no conoces cuáles son las necesidades específicas y qué prima, ¿no? Prima esa seguridad, que decía él, prima esa energía, control energético que decíamos, prima esa estética, porque yo quiero pulsadores en acero inoxidable o en oro, o prima la funcionalidad porque tengo personas con discapacidad en el edificio, ¿no? Y simplemente quiero un control por voz de todas las operaciones básicas. Claro, esa es la parte, la parte que falta, el gap, ¿no? El acompañamiento ahí para saber el fin del edificio, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo creo. ¿Y en qué momento y quién decida, y eso pues podríamos terminar aquí con los sistemas abiertos y cerrados, quién decida por las marcas? Si todos ¿Es el consultor, es el usuario final? ¿Quién decida que vas a trabajar con Residio o trabajar con...? No, al usuario final las marcas le suenan a chino. O sea, y los sistemas le suenan a sí, claro. O sea, volvemos. O sea, al usuario final lo único que quiere es facilidad. O sea, que de la marquilla ahí en el ascensor, la cámara no te importa. Facilidad y estética. O sea, que la estética se aprecia mucho, como bien decías, José. O sea, la estética y facilidad, que todo funcione. Okay. Ya. Simple. Acompañado por un prestador que está ahí, que sabe instalar. Y una cosa que me olvidaba, porque esa es otra cosa que suena todo muy bonito, todo lo que estáis diciendo, muy técnico, muy bonito, pero una vez lo tienes instalado, resulta que cuando no te funciona, no hay mantenimiento, no hay seguimiento, no sabes a quién llamar, porque de golpe te dejó de funcionar, no sé, lo que sea. Y o sea, yo creo que esa es la parte también que hay que trabajar mucho, el mantenimiento una vez instalado. Estoy de acuerdo con él. Y de hecho... pero esa es la responsabilidad del prestador. Eso es correcto. No es de la fábrica. Correcto, pero te voy a comentar algo, Max. Esto te va a gustar. Recientemente, nosotros en la empresa hemos aplicado una solución que no vendemos tecnología, no vendemos aparatos, no vendemos dispositivos, vendemos un servicio. Eso me gusta más. Sí, y aparte está basado en una suscripción, ¿ok? Mensual o anual o... ¿okay? Entonces, no te vendemos el pulsador, la pantalla, no sé, no. Te vendemos una funcionalidad de un servicio que tiene asociado implícito, sí o sí, un mantenimiento, una revisión del sistema en remoto, porque hoy en día sí que es verdad que la tecnología me permite hacer todo esto en remoto. Yo puedo ver cuando un sistema falla, cuando un sistema está dañado, lo que sea, lo puedo monitorizar. Y últimamente hemos implementado esto y a los clientes finales les ha encantado. ¿Por qué? Porque simplemente saben que tiene un coste mientras estén utilizando el servicio y además lo utilizan.
Claro, no es que cuando se te desconfigura algo, o sea, algo te deja de funcionar, ahí viene la parte difícil. ¿A quién llamas? Dices, ¿a quién llamas? Y luego dentro de la pareja siempre hay el técnico y el que no se entera de nada. O sea, eso es típico de mis clientes. Hay el que sabe y el que no se entera de nada. Pero incluso el que se entera pierde 2 horas, te llama nervioso y dice, ¿qué está pasando? O sea, que esa parte me parece muy buena. Yo creo que la parte de simplificar esto está avanzando rápido. Las empresas comienzan a entender los motivos de a veces utilizar una plataforma abierta y una cerrada con mayor claridad, sobre todo cuando estamos hablando de qué buscas y cuál es tu equipo o cuál es tu central core de lo que estás operando. Es decir, ya hablamos del aire acondicionado. Es una parte muy importante de un edificio comercial en la Florida. Representa 60% del ahorro de potencial de energía, el 60% de consumo, perdón, y el ahorro de energía puede representar hasta el 30-40% de lo que tú puedes hacer ahí. Bueno, mi punto aquí es, para simplificarlo, es las plataformas, conforme tú puedes operarlas de manera más sencilla para sistemas extrínsecos que tú puedas controlar, mover y que no te afecten a tu core, tienden a ser abiertas. Y cuando tienes una parte core en tu edificio que es la que mantiene la vida, el núcleo vital del edificio, que puede ser en este caso el aire acondicionado, pero en otros casos puede ser la seguridad, esa parte normalmente tratas de protegerla, y no hablo de protegerla en el sentido simplemente de la interacción externa. Tienes que tener todo el sistema de servicio post-venta técnico que te va a resolver un problema que ya no es de comunicación o de automatización, ya es un problema probablemente electromecánico en una unidad de enfriadora de agua helada con compresores. Entonces, es un poco también el tipo de servicios pro que tú debes de buscar. La profesionalización contra el el usuario final debería buscar. Exactamente. Creo que hay un límite un poquito más claro entre el do it yourself, lo que tú puedes hacer y lo que tú puedes monitorear y hasta dónde puedes resolver las cosas con información básica. Y la otra parte es lo que alguien más tiene que hacer para técnicamente reparar alguna falla mayor en un edificio comercial. Estamos hablando de edificios comerciales, sí, porque la parte de un edificio residencial tiende a ser un poco más sencilla para que brinques de disciplina y estén varias empresas en diferentes disciplinas. En los edificios comerciales, sobre todo edificios, porque puedes hablar de multisitios pequeños como sucursales bancarias que tienen un perfil como el residencial en algunas cosas, pero grandes edificios, grandes torres de departamentos tienden a manejar estos dos sistemas, y cuando falla el equipo básico, el central, el core del edificio, de todas maneras el que está monitoreando, ¿qué va a hacer? Tomar el teléfono y llamar a uno de los grandes fabricantes de equipos de aire acondicionado para que resuelva el problema. No es que la plataforma lo. Entonces ahí es donde tenemos que revisar hasta dónde hay disciplinas core, yo les llamaría core en tu edificio, disciplinas que son estratégicas y vitales, y hasta dónde son disciplinas que puedes llevar a cabo a través de terceros que no impacten tu operación drásticamente. Es un poquito mi punto de vista respecto a plataformas abiertas y cerradas. Un punto de vista bastante válido, Mauricio. Hoy en día, como mencionamos hace rato, hay mucho camino por recorrer, pero también existen hoy en día plataformas digitales que tienen inteligencia artificial incorporada en ella, donde el end user, tanto como la compañía que presta servicio, pueden co-crear la solución a los problemas que ocurrieron. Me explico. Un end user puede meterse en el sistema existente y decir, muéstrame qué pasó con mi sistema de automatización en las últimas 24 horas. Y le muestra una lista de problemas, de deficiency, si ocurrieron algunos. No solamente eso, le muestra cómo resolver ese problema. Ya depende de ti si quieres tomar diferente acción o contactar a esa compañía de servicios que te resuelva ese problema. Porque como el end user no vas a ser la experta en todo el sistema que tú tienes instalado, por eso requieres los recursos de los expertos en la materia. Y para concluir entonces ya los sistemas abiertos versus los sistemas cerrados, ¿okay? Hablando de tecnología, ¿no? Entonces nuevamente aquí vengo a poquito pues de la parte de KNX, entendiendo las ventajas, las bondades de no estar ahí encerrado con los dispositivos de una sola fábrica, pero también entiendo las ventajas de estar en tu universo de Apple, que todo funciona y para el usuario final es con Apple y todo es Apple y Apple es la maravilla.
Entonces, pues abro eso para el debate de las bondades versus las desventajas de el mundo KNX con sus 500 fabricantes que lo apoya versus ahí las marcas ahí más. Creo que estás hablando del sistema de protocolo, ¿sí? Comunicación, Sí, protocolo, sí, abierto y cerrado. KNX, sí. So, Ashford es quien escribe los standards de las compañías de sistema de automatización y cómo se comunican. Hoy en día casi todo es BACnet, que es un protocolo abierto, ¿sí? Pero con sistemas viejos también existen, el sistema de automatización está tan avanzado que existen lo que se llama drivers, donde básicamente traduce la comunicación de un protocolo que habla inglés a un protocolo que habla español, y existe ese intermediario, que es un control que te transfiere la información de protocolos a otros. Entonces, hoy en día es muy difícil encontrar un sistema que esté completamente cerrado. Lo primero que yo tengo que decir es que a esta señora le da exactamente igual en su vivienda. Total. Sí. No, pero eso es así, ¿eh? Ok, bueno, sí. Le da exactamente Válida igual. la aclaración, ok. Si es KNX, si es BACnet, si es Control 4 o si es lo que sea. Le da igual. Lo único que quiere, y lo ha dicho al principio, es que sea fácil de usar, que funcione y que no le dé problemas. ¿Ok? Partiendo de esa base, el cliente final no tiene mucho poder de decisión. Hablo en edificios, en viviendas en esas construcciones y demás. Y es el contractor, el general contractor o electrical contractor, el que tiene que tomar una decisión sobre qué tecnología o qué solución va a ir en ese. Bien. Dicho esto, las ventajas que aporta el uso de una tecnología estándar, hablaba de protocolo, que es el lenguaje que utilizan las diferentes fabricantes o equipos para comunicarse entre sí. La tecnología, cuanto más abierta y estándar, más escalabilidad va a tener, más soluciones a futuro o ampliaciones va a tener. Y si hoy no está Siemens en el mercado y el pulsador es Siemens KNX para controlar la iluminación, no pasa nada. Yo lo cambiaré por uno que sea de otro fabricante. Y si mañana ese otro fabricante no está, pues lo utilizaré de otro fabricante. Por ejemplo, en el caso de KNX, en el caso de BACnet, tenemos cientos de fabricantes que hablan de esas dos tecnologías. ¿Ok? Los sistemas propietarios son más cerrados, lo que comentabas, ¿no? Y en el caso de que esto deje de funcionar, que es de ese sistema propietario, pues tengo un problema. Porque todo el ecosistema está basado en esa tecnología cerrada y propietaria. Que sí que se puede hablar con otros estándares, yo no estoy diciendo que no. Pero los drivers ahí. Ajá, exactamente. Pero el ecosistema, vamos a llamarlo así, el ecosistema está basado en esa tecnología cerrada. Por tanto, yo, desde mi experiencia, defiendo las tecnologías abiertas, no por mí, por ella. Por ella, porque si mañana tiene un problema y yo no estoy, no pasa nada. Se va a ir a otro fabricante, a otro integrador, a otro lo que sea. Si Siemens no está, porque ya ha dejado de fabricar ese sistema, no pasa nada. Todo está igual, lo único que hay que hacer es cambiar este aparato por otro. ¿Por qué? Porque habla un sistema abierto. Voy opinando. Ya Póngase el sombrero de control. Y también fíjate que yo comparto un modelo híbrido. Al final del día yo comparto un modelo híbrido. Lo que es importante visualizar, porque ya ha habido intentos, por ahí hubo un intento muy conocido de colocar un termostato bastante, digamos, estético en el mercado. Lideró el mercado de retail por muchos años con una plataforma que ustedes la conocen, una plataforma, un buscador muy famoso que se encargaba también de lograr integrar estas soluciones. Y al final del día, hace unos meses se anunció que dejaba de dar el servicio postventa y técnico esta plataforma. ¿Qué pasó? Sucedió esto. En efecto, por un lado, el tener una plataforma abierta es algo deseable totalmente por el usuario final, pero tiene sus limitantes hoy para poderse ejecutar. Y lo que ha estado pasando es que cuando viene todo este tema postventa, cuando viene la intervención en crisis, cuando viene el mantenimiento, la operación, la detección de falla temprana, estas plataformas muchas veces tienen ciertas limitantes para desarrollar todos los algoritmos que hoy ciertos fabricantes tienen una expertise de 50 años en el tema. Entonces, yo no digo que no sea algo que vaya a cambiar en el futuro. Estoy seguro que poco a poco esas plataformas van a desarrollar todo este conocimiento de causa para empezar a anticipar los algoritmos, ¿no? Y aprender de ellos.
hoy todavía hay esta verticalidad. Entonces, cuando vienen este tema de los protocolos que decimos cerrados, normalmente son porque están dirigidos hacia sistemas core del edificio, nucleares, y que obviamente cierta parte de su operación puede poner en riesgo la seguridad o el confort. Entonces, quiero decírtelo, yo soy un defensor de que poco a poco esto se vaya abriendo. Creo que las empresas lo han hecho. Por eso, por ejemplo, Resideo hizo la adquisición de empresas, una empresa tan importante como Control4, buscando integrar cada vez más, que estas plataformas fueran cada vez más abiertas. Sí creo que de todas maneras hay ciertos nichos que no se van a abrir tan rápidamente y que para los desarrolladores de plataformas abiertas van a ser un poco más complejos para en los próximos 10 años intervenir. Sí las van a poder operar, ¿eh? No quiero decir que no se pueden operar. Claro que se pueden operar. Pero lo que pase después de una emergencia, un servicio postventa, todo lo que tiene que ver con el manejo de crisis o seguridad, todavía depende mucho de esa especialización vertical. Va a ir desapareciendo, sin duda. Poco a poco nos vamos a mover cada vez más a plataformas abiertas. No lo dudo, y nosotros como fabricantes y desarrolladores de plataforma estamos encaminándonos a abrir estas puertas a través de APIs y cosas por el estilo para que se puedan comunicar cada vez con nuestros equipos y con nuestros productos. Y nosotros mismos tenemos que buscarlo porque te recuerdo, nosotros somos más bien un integrador de soluciones, pero no fabricamos ya el equipo de aire acondicionado. Resideo ya no fabrica un solo equipo de aire acondicionado. Entonces estamos un poco en esta área donde tenemos que interactuar con los que fabrican los equipos de aire acondicionado y buscar que poco a poco se comuniquen de manera más abierta. Yo diría que esa es la trayectoria a donde vamos. Pues señores, Tim, José, Pilar, Mauricio, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que nos encontramos aquí a conversar de los temas de automatización. Muchas gracias por estar con nosotros.